Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Daniel Peralta y por la gracia y misericordia de Dios estamos sirviendo junto a mi familia en el Ministerio de Palabra de Vida en Bolivia. Es un privilegio para mí poder compartir juntos en esta mañana el pasaje que se encuentra en el libro de Mateo en los capítulos 12 del versículo 14 al 29 y dice así la palabra de Dios. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En esta porción llegamos a un punto muy importante en el Evangelio de Mateo. El reino prometido por Dios a Israel mediante el pacto con David estaba siendo ofrecido. Y esto lo vemos a partir del capítulo 1 al capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Y estaba siendo ofrecido de una manera muy clara y contundente a través de Jesús. Fue evidente el cumplimiento de este pacto por medio del derecho expuesto por Jesús mediante su derecho legal para ser rey, pues él desciende de Abraham y de David y por tanto tiene el derecho para ocupar el trono prometido. Viene de un engendramiento único mediante la obra del Espíritu Santo. Él recibió un homenaje real, pues los sabios de Oriente vinieron a adorarle como el rey de Israel. Su derecho personal para ser rey es claramente evidenciado cuando él decide cumplir toda justicia saliendo hacia Juan al río Jordán para ser bautizado y abriéndose los cielos y escuchando la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También vemos el derecho del Señor Jesús para ser rey, pues él venció a Satanás en la tentación. Y a partir de esa victoria, él comenzó a proclamar y a propagar el mensaje de una manera muy clara. Y el mensaje era este: el reino de los cielos se ha acercado. El reino prometido está aquí y el Mesías está aquí. Por eso es que con esa autoridad, él da una proclamación de las leyes que van a regir en su reino, elevando los mandatos de la ley de Moisés a un nivel superior, no solo de un cumplimiento externo, sino también de un interno, desde el corazón del hombre, desde el interior del hombre, para agradar a Dios. Su derecho también es expresado y cumplido a través de las profecías hechas en el Antiguo Testamento en cuanto a su nacimiento, en cuanto a de dónde iba a nacer, en cuanto a cómo iba a surgir el Mesías. Y vemos que en Jesús se cumplen muchísimas profecías del Antiguo Testamento, pero también el mismo Señor Jesús se encargó de dejar en claro quién era Él. Pues cuando vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, el mismo Señor Jesús le pide a los líderes religiosos de Israel, a los fariseos, que escudriñen las Escrituras, pues ellos daban testimonio de Jesús. Es increíble ver que las personas que estuvieron cerca de Jesús y de su ministerio pudieron ver las señales y las muestras de autoridad que Él dio desde el principio. Él mostró su autoridad sobre las enfermedades. Él mostró su autoridad sobre la naturaleza.
Él mostró su autoridad sobre la muerte y aún mostró su autoridad por encima de los demonios. Y a pesar de ver las obras de Jesús, en el contexto del capítulo 12 vemos cómo Jesús va a sanar a un hombre que tenía una necesidad y restaura de este hombre aquello que estaba mal, que era la mano. Y los fariseos que estaban cerca, en vez de alegrarse y gozarse con lo que Jesús había hecho, fíjate lo que dice el versículo 14, dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Jesús evidenció a través de su misericordia, evidenció la falta de amor y el legalismo extremo en que los líderes religiosos habían sometido a la nación de Israel. En vez de oír su voz, estos hombres, en vez de ver las obras, se encerraron en sus propias conclusiones y endurecieron su corazón para no reconocer la autoridad de Cristo. Cualquiera hoy podría mirar hacia atrás e identificar la obstinación y el orgullo de los fariseos. Y nos preguntáramos, ¿cómo es posible que hombres que vieron el obrar de Dios, escucharon la enseñanza y fueron testigos de los milagros de Jesús, no estuvieron dispuestos a reconocer su autoridad como el rey, aquel rey prometido? Pero te pusiste a pensar que en ocasiones tomamos la misma actitud ante lo que la palabra de Dios evidencia de nosotros mismos. Mira lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 26, en el versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Cuántas veces, querido amigo, conociendo lo que Dios enseña, conociendo lo que Dios nos pide en su palabra, nosotros buscamos por todos los medios justificar aquello que la Biblia nos enseña como algo que es incorrecto, como algo que no está de acuerdo a lo que somos? Y aún, a pesar de conocer lo que la palabra de Dios nos dice, aún así decidimos persistir en esa forma de vida. Debemos preguntarnos entonces, si realmente hoy nosotros estamos reconociendo la autoridad de Jesús en nuestro corazón, porque llegó a nuestro corazón no solamente para brindarnos salvación, sino para ser nuestro Señor, para ser nuestro Rey, el que gobierna. Una de las preguntas que en esta mañana es importante hacernos ¿es Jesús realmente mi Rey? ¿Estoy viviendo bajo sus leyes, bajo sus principios? ¿O estoy buscando la manera de justificar lo que mi corazón quiere, mis propias conclusiones, endureciendo mi corazón ante lo que Él demanda? A pesar de todo esto, vemos los versículos 15 al 21 de este capítulo y vemos la misericordia expresa del Señor, pues conociendo estas intenciones, el Señor está dispuesto a darles la oportunidad al pueblo de Israel. Por ello en el versículo 20 dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. La caña cascada, una caña rota, o un pábilo que dejó de cumplir su función, son cosas que se pueden desechar fácilmente, pero el Señor Jesús no vino a desechar. Él vino a brindar oportunidad de arrepentimiento a través de su obra a quienes aparentemente no tenían ningún significado ni propósito. Él no los iba a quebrar, no los iba a sacar, sino su objetivo era restaurarlos y proporcionarles esperanza. Este fue su objetivo, pues no vino a ser un famoso, un grande, como dice el versículo 16, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Él no vino para que su nombre sea conocido, que sea reconocido por la gente, sino vino como un siervo obediente, un siervo sufriente, dispuesto a engrandecer el nombre de su Padre para que Dios sea glorificado. Vemos también en el Evangelio de Mateo, en esta porción, en el versículo 22 y 23, cómo fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Aquí vemos en primer lugar la compasión de Jesús. Vio un hombre que sufría, necesitado, y no dudó en ayudarlo, pero también vemos la evidencia una vez más de su poder por sobre los demonios.
Al mismo tiempo podemos ver la actitud de los fariseos, pues en el versículo 24 los fariseos al oírlo decían: este no echó fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No estaban gozosos de saber que un hombre había sido sanado, no daban gracias a Dios por este hecho, sino que evidenciaron su orgullo, sacaron sus propias conclusiones, despreciaron a Cristo y cometieron el pecado imperdonable: el atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. El versículo 29 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por medio de esta actitud orgullosa, llena de soberbia, de envidia, de egoísmo, el reino prometido de Israel estaba siendo rechazado, y con este rechazo la pérdida de bendiciones incluidas dentro de este reino, un rey justo, un rey santo, su presencia, y abriendo paso a las consecuencias de su decisión. El pueblo de Israel viviría de una manera tremenda, perseguido, y eso es lo que vemos en el transcurso de la historia. Cuando recordamos la Segunda Guerra Mundial y vemos la cantidad de judíos que fueron muertos en ese holocausto, son consecuencias del rechazo de la nación de Israel hacia el Mesías prometido. Un día el Señor los va a restaurar, un día el Señor va a cumplir su promesa, pero tuvieron que experimentar consecuencias tremendas. En nuestros días podemos ver a muchas personas que dejan, a pesar de las evidencias claras y lo expreso de la palabra de Dios, deciden rechazar a la persona de Cristo. Y aunque aparentemente no existe posibilidad que alguno de ellos pueda alcanzar la gracia de Dios, no debemos dejar de recordar que su gracia es infinita, que no existe ningún pecado por el que Jesús no haya pagado el precio en la cruz, y que la posibilidad de salvación y las bendiciones que esto produce en la vida están a disposición de cualquiera que viene a Cristo con un corazón contristado, con un corazón arrepentido. Por ello estoy seguro que todos nosotros tenemos en nuestra vida un amigo, un familiar, un vecino, que a pesar de haberle predicado el Evangelio, aún no reconoce a Cristo como su Salvador. Tenemos en claro el destino final que tienen las personas que rechazan a Cristo, y esto debe penetrar en lo profundo de nuestro corazón y nos debe animar a no darnos por vencido, a seguir orando por ellos, mostrando el amor de Jesús de una manera práctica y buscando la oportunidad para volverle a presentar el Evangelio. Debemos llevar a más personas a los pies de nuestro gran Rey, Jesucristo. Y esta es nuestra misión, que podamos predicar el Evangelio, que haya personas que puedan reconocer a Jesús. Y cuando nosotros vemos que hay algo imposible, o que una persona es muy difícil que se acerque a Cristo, debemos recordar que para Él no hay nada imposible. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.